¿Sabes? No me siento molesto por lo que acaba de pasar. Me siento un poco decepcionado, eso sí, claro. De todas maneras, como muchas personas seguramente. Perú perdió en el debut en el Mundial contra Dinamarca 1-0. Dinamarca disparó 3 veces al arco, Perú 6. Perú no metió ninguna, Dinamarca metió una. Es como un resumen muy escueto de lo que pasó. Pero yo quiero hablar de algo más allá de solamente lo que sucedió en el partido. Más allá de las tácticas, de los esquemas, de a qué jugó Perú, a qué jugó Dinamarca. El día de hoy me di cuenta de algo que creo que ya me venía dando vueltas en la cabeza, pero como que no le prestaba mucha atención. En el primer tiempo, cuando cobran un penal a favor de Perú, en el segundo tiempo, perdón, cuando cobran el penal a favor de Perú, se recurre al videoarbitraje y en el lugar donde estábamos viendo el partido, todo el mundo se empezó a emocionar muchísimo. Gente sacó su celular y querían grabar el primer gol de Perú en un mundial luego de tanto tiempo. Cristian Cueva, incluso con Paolo Guerrero en la cancha, venía siendo el habitual pateador de penales del equipo. No era Farfán, no era Flores, no era Carrillo, no, era Cueva. ¿Por qué Cueva es el pateador de penales de Perú? Si bien recordarán, hace aproximadamente 2 años, cuando Perú jugaba la Copa Centenario en Estados Unidos, jugamos contra Colombia, creo que en los cuartos de final, donde los llevamos hasta la tanda de penales. Pero, ¿qué sucedió? Perú perdió esa tanda de penales y se fue eliminado por Colombia, porque el último penal lo pateó Cueva y lo falló. No lo falló porque el arquero de Colombia lo haya atajado, ni nada de eso, lo falló porque lo chocó en el palo. Lo chocó en el palo, lo mandó hacia afuera. Eso no lo recuerdo muy bien, pero fue así. Desde entonces, Cueva tuvo ese pequeño estigma dentro de sí. Sentía que un penal suyo había costado algo muy grande para su país y se empecinó en ser él quien cobre los penales a partir de ese entonces. Amistosos, partidos oficiales, eliminatorias, todos esos partidos, si es que había un penal, Cueva lo pateaba. Cueva pateó todos los penales y no falló ninguno. No falló ninguno hasta el día de hoy. Hasta el día de otro penal importante. Porque vamos a ser sinceros. Los penales que habíamos tenido en las ocasiones anteriores no necesariamente te iban a definir un partido. Y no necesariamente te iban a definir un partido que podía ser incluso amistoso, que no importa para nada. Era el penal que podía hacer que Perú, y en esto no quiero caer en el típico qué hubiera pasado si es que hubiera metido un gol, qué hubiera pasado si Pablo hubiera sido titular, qué hubiera pasado si tal o tal. Cueva falló el penal y creo yo que no lo falló de casualidad. Creo que hay algo detrás de todo eso y se vio también después de que lo falló. El día de hoy me convencí de que Cristian Cueva no es un jugador preparado para este tipo de cosas. Con este tipo de cosas me refiero a definiciones importantes o cosas donde la presión y el nivel de competitividad está en su máximo nivel. Es un jugador, y ya sé que Cueva juega en el Sao Paulo, pero hay que ponernos en contexto de qué Sao Paulo está jugando. Es un Sao Paulo de un nivel bastante bajo, que la mayoría del tiempo que Cueva ha estado ahí solamente ha estado jugando por no descender. Que internacionalmente no pinta nada tampoco. Cueva pateó este penal, el penal más importante de su carrera, con toda esa presión encima. Yo estoy seguro de que muchos otros jugadores no hubieran sentido tanta presión como la sintió él. A pesar de que Perú sea un país que lleva 36 años sin ir al Mundial, a pesar de que habían más de, 40,000 peruanos en el estadio el día de hoy. Pero podías ver en la cara de Cueva que él no falló el penal porque simplemente fallara. Porque podría decir que falló el penal porque lo pateó y el arquero se hizo un tapadón y lo evitó. No, el arquero incluso se equivocó de lado. Cueva lo lanzó hacia arriba. Muy, muy hacia arriba. Muchas cosas se pasaron por su cabeza en ese momento. Eso es de todas maneras. Pero lo que a mí me preocupa fue lo que sucedió después. Una vez que terminó de patear el penal y lo falló,
Me dio pena verlo después de que falló el penal. Me dio pena ver cómo se vino abajo tan fácilmente. Yo sé que yo no sé y tú no sabes y nadie sabe lo que se siente en un momento de fallar algo tan importante. Pero Cueva no es un chiquillo de 19 años. Cueva tiene 26, creo que 27. Y no me gustó para nada cómo se puso después de haber pateado el penal, cómo se puso a llorar en el campo. Pero ¿qué crees que como fallaste el penal ya se acabó el partido? Como fallaste el penal ya se acabó el mundial para Perú, ¿acaso? ¿Qué tan débil eres? ¿Tan mal te han formado en tu casa, tu familia, tus amigos, el equipo donde estuviste? No sé, el barrio donde creciste, y lo que me preocupa es que no solo Cueva es así, muchos peruanos son así. Y yo ya sé que en la televisión, los periodistas, los libros que escriben periodistas de la televisión, que te hablan acerca del proceso de Perú, te dicen siempre lo mismo, que el peruano ha cambiado, que les han cambiado la manera de entender, su lugar en este deporte, que ya no son perdedores, así de simple. Pero hoy Cueva me demostró que es un perdedor. Porque bastó que algo se moviera dentro del equilibrio que ya tenía y se vino abajo totalmente. Se vino abajo tan mal que apenas terminó el primer tiempo se tuvieron que acercar a sus compañeros para consolarlo. Y dar esa imagen siendo tú uno de los referentes de este proyecto, de esta campaña, de este equipo que se ha formado. Dar esa imagen delante de jugadores que tal vez no juegan lo mismo que tú, que tal vez no nacieron con el mismo talento que tú. Darles esa imagen tan lamentable. Y no quiero imaginarme lo que pasó después en el vestuario. Probablemente estuvo peor. Le tuvieron que, no sé, tirar agua en la cara o algo para que salga del shock. Y aún así volvió a la cancha. Yo creo que ya sintiendo que estaba en otro partido, sintiendo que quería rehacer el daño, el error que había tenido, de alguna manera, como sea, y ya simplemente ya estaba nublado de lo que estaba sucediendo. Ese es el problema que yo le vi a Perú en el partido de hoy. Y es el problema que yo creía que Perú no iba a tener en este mundial. Y ya sé que puede haber gente que diga que el día de hoy Perú mereció mucho más de lo que obtuvo. Pero la realidad es que Perú perdió por 1-0 y no se llevó ningún punto. Luego las federaciones de otros países, páginas de Facebook, periodistas, estadistas o lo que sea, pueden venir a decirnos que lo hicimos muy bien, que así se debería jugar, que no nos deberíamos sentir mal, que lo importante es participar. Pero la realidad es que los 3 puntos se los lleva Dinamarca y nosotros no. La realidad es que estamos más fuera del mundial de lo que estábamos hace 3 o 4 horas. La realidad es que Francia ganó su partido contra Australia, una Australia que demostró no ser tan mal equipo como creíamos que podía ser. La realidad es que probablemente no vayamos a pasar de fase si es que no pasan muchas cosas más, aparte de que ganemos nuestros partidos. Perú demostró, a base de esta acción tan pequeña, que en muchas partes de sí no está preparado para este tipo de competiciones. Pueden decir que desde el juego lo hicimos muy bien. Creo que generamos mucho, pero como bien se dice, el fútbol no solamente es generar ocasiones. Y al menos creo yo que el fútbol se divide en 3 cosas fundamentales: recuperar el balón, generar con el balón y definir con el balón. Perú recuperó con el balón regularmente bien. Perú generó con el balón, creo que muy bien. Tuvimos 6 disparos al arco, 18 remates en total. Y definimos muy mal. Si no cumples estas 3 cosas, yo creo que no tienes derecho ni cara para decir que mereciste ganar un partido. Dinamarca recuperó el balón cuando tuvo que hacerlo, generó las que pudo generar, y de esas que generó definió una. Cumplió las 3 cosas y ganó. Y al menos yo creo que, según ese pensamiento, merecieron ganarnos.
Porque eso de vivir de los merecimientos, de que nosotros lo hicimos muy bien, jugamos muy bien, pero perdimos como antes solía ser siempre, creo que ese pensamiento ya no va. Me parece muy desfasado, si es que lo que se quiere realmente es crecer como deporte, como federación, como lo que somos. Perú todavía tiene 2 cosas más para hacer en este mundial. Tiene que jugar 2 partidos. Lo que pasó con Dinamarca quedó aquí. Me dejaron a mí esta sensación. Esa sensación no de tristeza, no de molestia, no de enojo, ni nada, sino de decepción. Probablemente los hinchas que estuvieron en el estadio no se sienten así, se sienten muy felices y yo no los culpo. Porque digo, nunca en su vida debieron imaginarse estar en una situación de estar en un partido del Mundial. Pero si vamos a conformarnos con solo eso, yo lo siento, pero yo no quiero subirme a ese carro. Porque si nos vamos a conformar solamente con qué bueno que llegamos hasta aquí, vamos a acabar como Bolivia acabó hace 15 años, como Ecuador acabó en Brasil 2014, como tantas selecciones que pintaron para mucho en su momento, llegaron a un mundial, pero luego siguieron siendo lo mismo. Perú hoy día me demostró que sigue arrastrando lastres del pasado, miedos que tienen en el pasado, y creo que se reflejaron muy bien en Cristian Cueva. No quiero decir que ahora tienen que sacar a Cueva del equipo y que Perú va a ganar todo, que Pablo Guerrero debió arrancar el partido y seguro ganábamos, eso nadie lo sabe. Quién sabe, el otro partido sacamos a Cueva y perdemos 5-0 con Francia. No sé, basta que yo diga eso para que eso suceda. Pero al menos creo que no estoy mintiendo. Creo que no estoy diciendo nada que no ha pasado, nada que no haya yo visto dentro del campo. Solo les doy mi impresión. Solo es lo que yo creo que hay y lo que yo creo que se tiene que arreglar si es que de verdad queremos sentirnos competidores. Y sentirse competidores no es solamente jugar bien, va mucho más allá de jugar bien. Esto fue Más allá del gol, yo los veo en el siguiente video.